Cosa que me alegra enormemente, amados hermanos. Un placer compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Les invito a que me acompañe al Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Usted me hace una seña cuando estemos ahí, con un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 24. Hoy vamos a hablar un tema trascendental para la iglesia y que de tiempo en tiempo es bueno estar recordando. Y hablaremos hoy bajo el tema Cristo viene pronto. Anteriormente uno anunciaba eso y la gente decía amén. Mateo capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 1. Y yo quiero que leamos hasta el versículo 20, vamos a leer hasta el versículo 35. ¿Todos estamos ahí? Vamos a orar primero antes de hacer la lectura. Rey Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por este día, porque tú estás en medio de nosotros, nos convocas cada día a tu casa para aprender de ti. Gracias por la oportunidad que nos das de exaltarte, de bendecirte, y hoy pedimos que tu palabra nos hable, nos edifique, nos exhorte, Señor, y nos consuele, que podamos salir edificados de aquí, recordando siempre las cosas que tú nos has enseñado. Como tu vaso me presento delante de ti pidiendo tu misericordia, tu perdón, tu gracia, para que cada palabra que salga de mi boca sea sazonada por tu espíritu y sea de edificación para tu pueblo. En Cristo Jesús te doy gracias y pedimos tu protección y que tu autoridad reprenda toda obra antagónica de las tinieblas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Mateo 24, como es una lectura larguita, voy a pedir que estemos atentos. Y voy a pedir también el favor, si es posible, 4 hermanos que quieran ser voluntarios para leer versículos bíblicos, de manera que podamos avanzar rapidito. 2 hermanos de este lado y 2 hermanos de este lado, de manera que cuando tengamos versículos, no para leer inmediatamente, sino cuando en el transcurso de la enseñanza yo voy a mencionar unos textos bíblicos y voy a necesitar que esos hermanos estén leyendo esos textos, ¿sí? Entonces 2 hermanos que se ofrezcan de voluntarios de este lado y 2 hermanos de este lado. Aquí tenemos 1, 2, por aquí, 3, ¿y la hermana? ¿Quién más? 4. Entonces grábense el número que les di. 1, 2, 3 y 4 la hermana. ¿Por qué es importante los números? Cuando yo mencione los versículos, ya el primer versículo le corresponde al número 1, el segundo versículo al número 2, tercero al número 3 y así sucesivamente. Entonces esta primera lectura la voy a hacer yo para todos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo viene pronto. Con este mensaje la mayoría de nosotros conoció al Señor hace muchos años. El arrebatamiento de la iglesia, o el rapto de la iglesia, como se conoce también, es una doctrina que le fue revelada al apóstol Pablo como apóstol de los gentiles. Jesús no habló del arrebatamiento de la iglesia en sus años de ministerio. El arrebatamiento de la iglesia empieza a enseñarlo el apóstol Pablo, porque a él se le entregó el evangelio a los gentiles, y el arrebatamiento de la iglesia está dirigido a los gentiles. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Es el evento en el cual Cristo llamará a su iglesia, la levantará de la tierra y la transformará en el aire para darle un nuevo cuerpo incorruptible y morar con él por la eternidad. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Lo que todo creyente debería estar esperando. El día en que Cristo venga y llame a su pueblo en el cielo y sea transformado en el aire sin ver la muerte. Eso es el arrebatamiento. Ahora, existe un concepto similar, pero que hay que diferenciar al arrebatamiento de la iglesia, y es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es un acontecimiento distinto al arrebatamiento de la iglesia, y hoy quiero precisamente hablar de ello, porque como iglesia nosotros debemos estar preparados para lo que viene. Entonces, a partir de los primeros siglos de la iglesia primitiva se concentró en extender el evangelio por todo el mundo, en formar iglesias y en formar creyentes. Y la doctrina del arrebatamiento no empieza a predicarse fuertemente sino hasta el siglo XVII, siglo XVIII. Después del siglo XVII, siglo XVIII, esta doctrina empieza a ser estudiada y empieza a ser comparada con todas las profecías bíblicas que existen, y entonces nace como una predicación urgente para la iglesia.
siglo XIX y siglo XX se intensifica la predicación del Evangelio con el mensaje de Cristo viene pronto. Y desafortunadamente en el siglo XXI el mensaje de Cristo viene por su iglesia ha ido perdiendo un poco de fuerza y ya casi no se le dice a la iglesia que Cristo viene pronto. En gran parte porque mucha gente se cansó de escuchar el mensaje de Cristo viene pronto y como Cristo no ha venido, la gente piensa que eso quedó en el olvido. Y Pedro dice que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, importante que la iglesia, nosotros como iglesia tengamos claro qué es el arrebatamiento de la iglesia, y para eso quiero que lo distingamos de la segunda venida de Cristo, que son dos cosas distintas y que pueden causar confusión en la iglesia, y esa confusión puede llevar a que estemos desapercibidos a lo que nos corresponda. Vamos a ver algunas diferencias. La primera diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo es que en el arrebatamiento Cristo esperará a la iglesia en el aire. ¿Qué quiere decir esto? El Señor no va a tocar la tierra. La iglesia será levantada. Nosotros, ¿quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Creyentes arrepentidos de sus pecados que nacimos de nuevo. Eso es la iglesia. La iglesia no es todo el que va a un templo, no. La iglesia es todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, recibido al Señor como su Salvador y como fruto ha nacido de nuevo. Eso es la iglesia. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento en el que el Señor va a recibir a la iglesia en el aire. El Señor no va a venir a la tierra. Nadie lo va a ver. Esa es la primera diferencia. Segunda diferencia, cuando Cristo venga en el arrebatamiento, viene a salvar a la iglesia. ¿Salvarla de qué? Sí, la salvación del alma, que es lo principal, por supuesto, pero también salvar a la iglesia de un acontecimiento llamado la gran tribulación. La segunda venida de Cristo, por su parte, que ahorita le voy a ampliar un poco eso, la segunda venida de Cristo será después de la gran tribulación. Entonces, cuando un creyente dice, yo estoy esperando la segunda venida de Cristo, ese creyente está diciendo, yo me voy a quedar del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no espera la segunda venida de Cristo. La iglesia espera el arrebatamiento de la iglesia. Y la segunda venida de Cristo la esperan aquellos que buscan un repechaje, o el pueblo de Israel, que será quien será rescatado después de la gran tribulación. Ahorita les amplío un poco eso. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene a salvar a la iglesia. Se la va a llevar y la va a salvar de la gran tribulación. Entonces, nosotros seremos atrapados de esta tierra para no pasar por la gran tribulación. Tercero, que esto es lo que más confunde, sobre todo cuando leemos el libro de Mateo. Por eso este estudio a mí me gusta hacerlo sobre el Evangelio de Mateo, porque nosotros utilizamos el Evangelio de Mateo para hablar del arrebatamiento de la iglesia, y resulta que Mateo no habla del arrebatamiento de la iglesia. Mateo está hablando de la segunda venida de Cristo y de la gran tribulación. ¿Y por qué lo hacemos en Mateo? Precisamente porque quiero que entendamos de qué habla Mateo y cómo esto nos acelera a nosotros la preparación para la segunda venida de Cristo. Porque para la segunda venida de Cristo, grábese esto, no hay señales, no hay. Las señales que habla Mateo son señales para la segunda venida de Cristo, no para el arrebatamiento de la iglesia. Y si el arrebatamiento de la iglesia es primero y la segunda venida de Cristo es después, estas señales se van a presentar antes de la segunda venida de Cristo. Y lo digo porque nosotros con mucha frecuencia utilizamos esto para decir, ya el Señor viene por su iglesia porque ya hay pestes, ya hay terremotos, ya hay hambrunas, el Señor ya va a venir por su iglesia. No. Las pestes, los terremotos y las hambrunas que nosotros hemos visto
no son ni la cuarta parte de lo que se verá antes de la segunda venida de Cristo. Entonces ahorita ahondamos un poquito ahí. ¿Qué existe para que la iglesia se prepare frente al arrebatamiento si no hay señales? Si el arrebatamiento no tiene señales, porque el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos y seremos transformados en el aire. Si no hay señales, entonces ¿qué hay? En el Apocalipsis, que en otra ocasión tocaremos ese tema, en Apocalipsis existen unos mensajes a las 7 iglesias, los mensajes que el Señor le entrega a Juan en la isla de Patmos, el mensaje a las 7 iglesias, revelan unos tiempos en los que la iglesia puede discernir qué tiempo será en el que Cristo vendrá a arrebatar a la iglesia. En algún momento que tengamos la oportunidad de compartir, hablaremos de ese tema. ¿Cuál será el tiempo y cuál será la iglesia que la Biblia describe? ¿Cuáles son las características de esa iglesia que va a ser arrebatada? Entonces, para el arrebatamiento no hay señales. O sea que puede ser en 5 minutos o puede ser en 100 años. Puede ser en 1 minuto o puede ser en 20 años. No hay señales que nos digan, como ya pasó esto, ya Cristo va a arrebatar la iglesia. No. ¿Estamos claros hasta ahí? Así es, eso lo dice también el Evangelio, sí señor. Cuarto, el arrebatamiento, que ya lo mencionaba, será antes de la gran tribulación. Hay varias corrientes teológicas con posturas distintas. Están unos que son pretribulacionistas, otros que son tribulacionistas y otros que son posttribulacionistas. ¿Qué significa? Hay quienes creemos que el Señor nos va a levantar antes de que inicie la gran tribulación. Nosotros creemos en ello. Hay quienes dicen que el Señor va a levantar a la iglesia en medio de la gran tribulación, que son los tribulacionistas, y hay quienes dicen que será levantada a la iglesia después de la gran tribulación, que son los posttribulacionistas. ¿Por qué nosotros creemos que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación? Porque la Biblia lo dice. Y ahorita vamos a ver unos pasajes bíblicos donde vamos a comprobar que la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. Entonces, si Mateo ya está hablando de unas señales antes de la gran tribulación y nosotros estamos viendo algunas de esas señales y el arrebatamiento de la iglesia será antes de eso, ¿cuándo puede ser el arrebatamiento de la iglesia? En cualquier momento. Porque si nosotros mantenemos diciendo, no, es que ya esto se dio, ya esto pasó, ya esto está sucediendo, y esos son señales para la segunda venida de Cristo, con mayor razón tenemos que pensar en que la venida del Señor está cerca. Quinto, en el arrebatamiento de la iglesia, los protagonistas somos la iglesia. Recuerde que cuando el Señor vino a salvar al pueblo de Israel. ¿Y qué dijo Israel? No, usted no es mi Mesías, usted es un profeta más. Y crucificaron al Señor. Ahora el Señor pone su mirada, dice Pablo describe perfectamente esto en el libro de Romanos. El Señor desvía su mirada hacia el pueblo gentil. Y dice el libro de Romanos que el Señor no se ha olvidado de Israel, sino que ha desviado su mirada y ellos fueron endurecidos por haber negado al Señor, pero hasta un momento. Permítanme, les leo este pasaje. Eso está en Romanos capítulo 11, versículo 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que el Señor, como Israel no quiso recibir a Jesús como Mesías y Salvador, el Señor dijo, entonces yo abro la salvación para todo el que la quiera recibir, así no sea judío. Ahí entramos usted y yo. Y el Señor dice, yo voy a trazar un plan de salvación para este pueblo que no es judío, para que ellos me acepten. Y estos desobedientes los voy a pasar una prueba, que es la gran tribulación.
La gran tribulación es un periodo de prueba para toda la tierra y para expiar el pecado de Israel. Por eso la iglesia no entra ahí. Entonces, ¿quién es el protagonista en el arrebatamiento de la iglesia? La iglesia, no Israel. La parte de Israel que haya creído en el Señor Jesús, porque hay judíos que así aceptaron a Jesús como Mesías, hacen parte del rebaño llamado iglesia. Pero Israel en general, la mayoría, no acepta a Jesús. Y para ellos entonces está la segunda venida de Cristo, que ya tiene otras características. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Voy muy rápido. Hablo muy enredado. ¿Se me entiende? Gracias. Bien. Vamos a leer unas citas bíblicas. El hermano número 1 me va a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y si me lo puedes proyectar acá también sería muy bueno, para que todos lo leamos, o el que no trajo Biblia también lo pueda leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18 para el hermano número 1. El hermano número 2 me va a buscar Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 53. Cuando lo tengan, hermano número 1 y hermano número 2. 4 del 13 al 18. Amén. Fíjese, el apóstol Pablo está hablando acerca de algo que los otros apóstoles no hablan. Y ahorita lo vamos a corroborar en Corintios, porque Pablo lo llama, he aquí os digo un misterio. Porque, repito, ese misterio le fue revelado exclusivamente a Pablo y fue confirmado por las visiones de Juan en el Apocalipsis. Es decir, que esa doctrina que estuvo oculta no salió de la nada. Fue un misterio revelado a Pablo y confirmado por profecías de Juan, que estaba preso en la isla de Patmos y ni siquiera tenía contacto con Pablo como para decir que estaban de acuerdo. Y los dos estaban escribiendo acerca de lo mismo, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué dice Pablo aquí? No quiero, hermanos, que ignoréis lo siguiente, que nosotros no seremos primero que aquellos que murieron. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor venga por su iglesia, aquellas personas que hemos perdido en esta vida, ellas están durmiendo y serán levantadas y transformadas. Y luego dice, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. ¿Qué es ser transformados? Que nosotros cambiaremos este cuerpo mortal, porque nosotros no vamos a morir. Si estamos vivos, nosotros no podemos entrar con este cuerpo al cielo. Entonces el Señor transformará este cuerpo mortal en un cuerpo celestial, que también lo describe Primera de Corintios. Pablo describe cuál es el cuerpo celestial. ¿Cómo es ese cuerpo que nosotros vamos a tener? Usted recuerda cuando Jesús se aparece a los discípulos después de la resurrección, después de la transfiguración. Los discípulos estaban sentados por allá tristes porque el Señor había muerto y ya les habían dado la noticia de que había resucitado, y ellos se preguntaban, ¿dónde está el Señor? El cuerpo no está, la gente dice que resucitó, Él nos dijo que volvería, y ellos estaban con la puerta cerrada y el Señor atravesó el recinto en el que estaban y entró. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Ese es un cuerpo transformado, un cuerpo espiritual. Es el cuerpo, es la similitud del cuerpo que nosotros vamos a tener al ser transformados.
seremos transformados de un cuerpo, dice Pablo, cuerpo animal a un cuerpo espiritual. Y tendremos ya una apariencia semejante a la que tuvo Cristo cuando fue resucitado. No quiere decir que nosotros vayamos a ser dioses, no. Estamos hablando de la forma del cuerpo, que seremos transformados. Entonces, Primera de Tesalonicenses nos está diciendo, no ignoren esto, hermanos, que aquellos que hemos perdido en esta tierra, ellos no están muertos, ellos duermen. Y cuando el Señor venga por su iglesia, ellos serán los primeros en ser levantados. Y luego nosotros seremos transformados. Amén, hermano. Ministro, entiendo en este momento, por ejemplo, yo para ir a Estados Unidos tengo que coger un avión. Si voy a ir a un pueblo tengo que coger un bus. Pero en ese tiempo, si yo quiero ir a Estados Unidos, no va a ser Rapidísimo, claro. Mire, tanto es que la transformación que dice el Señor será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se demora uno pestañeando? Y así será la transformación del cuerpo. O sea, eso va a ser supremamente veloz, rápido. Muy bien, hermano. Hermano o hermana número 2, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Amén. Entonces fíjese que eso es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros vamos a ser levantados en el aire y este cuerpo pecador, pecaminoso y corruptible va a ser transformado en un cuerpo espiritual. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿qué es la segunda venida de Cristo? Que es un acontecimiento distinto. En la segunda venida de Cristo, lo primero que debemos saber es que el Señor vendrá físicamente a la tierra. Por eso se llama la segunda venida. Ya Él vino una primera. Y en la primera Él vino con brazos de amor. Y le dijo al mundo, llevad mi yugo sobre ustedes, porque es fácil y ligera mi carga. En esa primera venida el Señor les dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Esa fue su primera venida. Una venida de salvación, de amor, de redención. Pero la gente se equivoca con el Jesús de la segunda venida. Porque el Jesús de la segunda venida primero va a venir personalmente, va a pisar la tierra, va a venir en persona y ya no será el corderito inmolado que cayó delante de los opresores. Ya Jesús no va a ser el que le diga, ay, sí, yo te voy a dar otra oportunidad. No, la segunda venida del Señor es para juicio a las naciones. El Señor vendrá con vara, porque ya Él vino con amor y ahora viene con vara. Es como cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, ¿sí? Usted le dice una vez, sí papito, sí mijita, sí mijito, haga así, por favor, colabora, siéntate, por favor. Pero llega un momento donde toca coger la chancleta, porque te lo dije 2, te lo dije 3, te lo dije 4, te lo dije 5 y no me entendiste. Entonces tengo que hacerte entender. La segunda venida de Cristo, el Señor va a poner los pies en la tierra físicamente. Va a venir a juzgar a la tierra. Viene al juicio. O sea que viene con una actitud distinta. Esta segunda venida
será después de la gran tribulación. La iglesia ya fue arrebatada. La iglesia, nosotros los gentiles, el tiempo de esperar el arrebatamiento de la iglesia y les toque la segunda venida. Pero si va a esperar la segunda venida de Cristo, acuérdese que lo que pasa es que yo por ti, pero el tiempo. Si hay gente que se quiere poner a probar si lo que dice la Biblia es verdad o es falso, le toca de la iglesia, tarde lo que tarde, porque puede ser hoy, puede ser en 100 años o puede ser en un minuto. Amén. Entonces el protagonista en la segunda venida de Cristo es Israel. Vamos a leer algunas citas, hermano o hermana número 3 y hermana número 4. Versículo 11 al 16. Hermana número 3, Zacarías, y hermana número 4, Apocalipsis. Vamos proyectándolo aquí. Si quiere, hermana número 3, lo lee, lo proyectamos acá y lo lee. Proyecta el versículo, por favor. Gracias, hermana. Fíjese, el Señor va a llegar físicamente y se va a posar. ¿En dónde? ¿Pero en qué monte dice? En el monte de los olivos. Y tan físico es, no es metafórico ni es simbólico, tan físico es que el monte se abrirá en dos y se formará un valle inmenso. Esa es la segunda venida de Cristo. Ya no va a ser el bebé que llegó y nació en un pesebre. Ahora es el Dios poderoso que pone sus pies sobre un valle y la tierra se abre en dos. Esa será la segunda venida de Cristo. ¿Y de qué batalla está hablando ahí? Jesús viene a salvar a su pueblo Israel. ¿Y cómo lo va a salvar?
Pues Israel va a estar en guerra. En medio de la tribulación va a haber un desastre, todo el mundo se va a levantar contra Israel. Y como el Señor prometió salvar a Israel, Él vendrá con un ejército en lo que se llama la guerra del Armagedón. Dígame usted quién es ese ejército. Entre los cuales estamos usted y yo. La iglesia viene a la guerra del Armagedón a defender a Israel con el Señor como comandante. Esa es la guerra del Armagedón, hermano. ¿Usted de dónde saca eso? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Hermana número 4. Apocalipsis 19 del 11 al 16. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Ya se durmieron? No. Todavía le falta para dormirse. Hermana número 4, Apocalipsis 19, 11 al 16. ¿Quién es la hermana número 4? Bueno, yo leo. 19 del 11 al 16 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo según Juan capítulo 1? Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para amar a las naciones, para abrazar a las naciones, para darle amor a las naciones, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no es el niño del pesebre que viene para que lo abofeten, para que le pongan una corona de espinas en la cabeza, para que lo humillen, para que le escupan y para que lo tiren al piso. No. Ahora es el comandante de un ejército celestial que viene con espada y vara a juzgar a las naciones. Venganza de ninguna manera, justicia, porque los hombres hemos tenido siglos de oportunidad de predicación del evangelio y de la oportunidad de conocer al Señor para arrepentirnos, y durante siglos nosotros hemos hecho lo que se nos da la gana. Ahora el Señor viene a hacer cumplir su ley, porque Él fue el fundador del mundo, Él fue el creador de todo lo que hay en la tierra. Él es el que pone las reglas, ¿sí o no? Y ahora viene a juzgar a las naciones. Entonces, hermanos, ¿dónde queremos estar nosotros? ¿Irnos en el arrebatamiento de la iglesia o esperar la segunda venida de Cristo? Nos vamos en el rapto. Entonces, cuando usted escuche a un hermano decir: yo estoy esperando la segunda venida de Cristo, hey, te quedaste del bus, mi hermanito. Usted se tiene que montar en el bus del arrebatamiento de la iglesia. Se queda para la segunda venida y le toca pasar la gran tribulación. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Hay algunos acontecimientos escatológicos que es la forma como la siguiente, la forma como Apocalipsis describe todo lo que va a venir. El primer acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia, la primera línea azul que tenemos acá. El segundo acontecimiento es la gran tribulación. Luego de la gran tribulación viene la segunda venida de Cristo. Terminada la segunda venida de Cristo, el milenio.
y luego del milenio el juicio final. Entonces, ¿qué desata todos los acontecimientos escatológicos que describe el libro de Apocalipsis? ¿Qué lo desata? Hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo es? Ni idea. Ni idea. En cualquier momento. Ojalá sea rápido. Yo creo que todo creyente anhela que el Señor venga rápido. ¿Sí? Uno escucha de pronto que no quiere que venga rápido el que no se ha casado. Que no se ha casado, el que dice, no, ojalá el Señor se demore un poquito y me dé chancecito. Ojo, en el arrebatamiento no hay señales. Puede ser en cualquier momento, y les repito, en una próxima oportunidad hablamos acerca de la iglesia del rapto. O sea, ¿cuáles son las condiciones históricas según la profecía de Juan en la isla de Patmos, que nos dice cuáles son los tiempos que vamos a estar viviendo cuando el Señor venga? Porque eso quedó profetizado en el libro de Apocalipsis, en una visión que el Señor le regaló a Juan. Ahora, en la tribulación vamos a ir. Empezamos otra vez con la hermana número 1, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. La hermana número 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y la hermana número 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Repito en orden: primera de Tesalonicenses 1:10, segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 10 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Empezamos con Tesalonicenses 1:10. ¿Qué dice? Sí, sí. No, espérame. Primera de Tesalonicenses 1:10. El versículo 10. Estás en segunda, yo creo. Mire, ¿por qué vamos a leer estos versículos? Para mostrar bíblicamente que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, donde leyó la hermana Gray, dice: a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera o el día de la ira en la Biblia se refiere a la gran tribulación. Entonces, si Jesús nos libra de la ira venidera, ¿por qué razón la iglesia tendría que pasar por la gran tribulación? Segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 10 lo corrobora. Hermana número 2. Hasta el 10. Amén. Entonces fíjese que dice: es justo pagar con tribulación. ¿A quiénes? A quienes os atribulan, pero con reposo a nosotros que somos atribulados. Es decir, la iglesia ha tenido un periodo en el que ha tenido que sufrir a causa del evangelio, y vendrá un tiempo en el que la iglesia va a reposar de tribulación, pero aquellos que atribularon a la iglesia ahora serán atribulados. La gran tribulación nace con el propósito, eso lo profetizó Daniel. La gran tribulación nace con el propósito
de expiar los pecados de Israel y poner a prueba toda la tierra. Ese es el propósito de la gran tribulación. No es un tiempo de misericordia, es un tiempo de juicio, es un tiempo de prueba. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, hermana número 3. Eso es la gran tribulación. Un periodo en el que Dios va a probar a los moradores de la tierra. Entonces fíjese que la iglesia no va a vivir la gran tribulación. El pueblo que se ha arrepentido de sus pecados, ha recibido al Señor como su Salvador y ha nacido de nuevo, será levantado en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Con que eso nos quede claro, nos vamos bien para la casa. Bien, entonces a todas estas, ¿de qué habla Mateo? ¿Por qué Mateo capítulo 24, que es un pasaje que nosotros con mucha frecuencia lo utilizamos para evangelizar, y está muy bien porque Mateo habla de los acontecimientos del fin de los tiempos y es bueno que la humanidad sepa lo que viene, pero la iglesia no puede confundir esto con el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros debemos entender que estas señales fueron dadas para Israel. Entonces ahora vamos a hablar de a qué se refiere el Señor en Mateo, ¿de qué está hablando? Nótese en el versículo 1 de Mateo. Acuérdese que la Biblia es un solo escrito, los libros son un solo escrito. Ellos vienen divididos en versículos, en capítulos y con títulos y subtítulos por nosotros, para facilitar nuestra lectura. Pero nosotros no podemos estudiar la Biblia y separar un capítulo de otro, porque es un solo hilo conductor, es una sola lectura. Entonces normalmente cuando nosotros estudiamos Mateo empezamos a leerlo desde el versículo 3 que dice señales antes del fin, pero la narrativa empieza en el versículo 1, cuando dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Espere que ya voy para allá. ¿De qué estaba hablando Jesús ahí? De la destrucción del templo. Ahora los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús. O sea, todo el capítulo 24 de Mateo responde a 3 preguntas que los discípulos le hicieron. Nótese, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que mencionó en el versículo 1. Primero, la destrucción del templo, ¿sí? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cierto? Tercero, y del fin del siglo. O sea, Mateo capítulo 24 responde a 3 preguntas que los discípulos le hacen a Jesús. Y Jesús empieza a responderles como en una conversación. Cuando usted lee todo esto, Jesús no empieza en orden a responder las preguntas, pero las responde todas. Y Jesús empieza a narrar: mirad que nadie os engañe. Ellos le preguntaron: Señor, ¿será que alguien nos va a engañar? No. Pero Jesús empieza a ilustrarles a ellos lo que va a pasar. La primera pregunta que le dice Jesús es: ¿cuándo serán estas cosas? Se refiere a la destrucción del templo que menciona en el versículo 1. ¿Cuándo ocurrió la destrucción del templo en Jerusalén? En el año 70 después de Cristo. Y mire lo que dice, es que la palabra del Señor es precisa, hermano. Dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La destrucción del templo ocurre en el año 70 después de Cristo, donde muchos judíos murieron. Y como el templo había sido construido
con bastante opulencia, tenía incrustación de piedras preciosas y de metales preciosos, entre ellos oro. Cuando el templo es destruido, la gente cogía, dicen los historiadores, que la gente cogía los pedazos de piedra y los trituraba para sacar las incrustaciones de oro y las incrustaciones de perlas. Entonces se cumple la profecía de Jesús cuando dice: no quedará piedra sobre piedra. No quedó nada. No porque la destrucción misma lo haya ocasionado, sino porque luego la misma gente cogió todo eso y haga de cuenta que se encontraron una mina de perlas y de metales preciosos ahí, y la gente cogió y volvió polvo todo. Se cumplió la profecía de Jesús. Entonces Mateo 24 responde a esto. Hay personas que dicen: lo que pasa es que la venida del Señor está lejos, porque mire, el Señor dijo que no pasaría esta generación hasta que todo esto aconteciera. Versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús estaba hablando de la primera pregunta, estaba respondiendo a la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? No pasarán 100 años, muchachos, porque eso representa una generación. Una generación son 100 años. Entonces Jesús les dijo: de cierto digo que no pasarán 100 años cuando esto acontezca, hablando de la destrucción del templo. Y el templo es destruido en el año 70, justo como Jesús dijo. No pasó la generación que había escuchado la profecía. ¿Estamos claros ahí? Perfecto. Segunda pregunta: ¿qué señales habrá de tu venida? Y ahora es donde Jesús empieza la narrativa desde el versículo 4. Y todo el capítulo se divide en 3 partes. Primera parte se llama principios de dolores. Desde el versículo 5 hasta el versículo 8 es el inicio de la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo vaya a pasar? No se sabe. ¿Cuánto vaya a ser en el principio de dolores y cuánto vaya a ser en la tribulación propiamente? ¿Cuántos años es que dura la tribulación? ¿Cuántos años dura la tribulación? ¿Son 3 o son 7? Se los voy a dejar para que lo investiguen, y en otra enseñanza hablamos de eso. Cuando hablemos de la profecía de las 70 semanas, algún día también lo compartiremos. Se los voy a dejar para que lo investiguen entonces. ¿Cuánto tiempo dura el principio de dolores? Ni idea. Hay momentos, mire, desde el versículo 4 dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, muchos engañará, y oiréis de guerra, rumores de guerra, todo lo que nosotros hemos escuchado. Y el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. O sea, que ocurran terremotos, que hayan pestes, que hayan hambres, que la gente se enfrente en guerras, y nosotros vivimos apurados con un paro. Ahora imagínense la gente en guerra, nación contra nación, reino contra reino, bombardeos, asesinatos, pestes, hambrunas. Y el Señor dice: eso será el principio de los dolores. Ya le voy a decir cómo son los dolores. Y luego dice, del versículo 9 al versículo 13, ojo, principio de dolores del verso 5 al verso 8. Tribulación del versículo 9 al versículo 13. Dice: entonces os entregarán a tribulación. Ese conector, ese entonces, está hilando la primera narrativa de la segunda. Quiere decir, cuando terminen el principio de dolores, entonces iniciará la tribulación. ¿Alguno quiere experimentar eso, hermano? De ninguna manera. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Mate a este y no me mate a mí. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire que nosotros utilizamos esto y la gente que predica la salvación por obras
dice, no, es que yo tengo que perseverar hasta el fin para ser salvo. Eso es para los que están en la gran tribulación. En la gran tribulación es sálvese quien pueda. Usted quiere salvarse, quiere irse en la segunda venida, no niegue a Cristo. Reconózcalo, arrepiéntase en la gran tribulación mientras la gente se mata, mientras hay hambre, mientras hay terremotos, mientras hay pestes, mientras uno traiciona al otro. Vaya, si hoy la gente, por ejemplo, los ateos dicen que no creen en Dios porque en el mundo hay mucha hambre y si Dios existiera no permitiera tanta maldad en el mundo. Imagínese en un mundo desolado en medio de una tribulación, cual nunca ha visto la tierra y nunca le verá, dijo Jesús. Usted se imagina, por eso la profecía dice, el amor de muchos se enfriará, porque la maldad que nosotros vemos hoy no va a ser ni comparado a lo que se va a ver en la época. O sea que recibir al Señor en medio de la gran tribulación va a ser una tarea compleja. Señor. Sí, Señor. Y ese es el tercer punto, la predicación del Evangelio. Muy bien. Sí hay oportunidad de que la gente se salve, pero será tan dura la tribulación que la misma Biblia dice que la gente no se arrepentirá. Y ahorita vamos a ver los pasajes bíblicos, pero muy acertado el punto. Habrá la oportunidad de ser salvo. Ministro. Amén. Muy buen punto. Sí, Señor. El Espíritu Santo fue puesto en la tierra para guiar a la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo ya no estará en la tierra. O sea que cada uno arréglesela como pueda. Si es difícil hoy que la gente reciba al Señor, cuando el Espíritu Santo dice la Biblia que redarguye de pecado, imagínese cuando la gente tenga que hacerlo por su propia cuenta. Vamos a ver la predicación del Evangelio, porque entonces dice, el versículo 14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces algunos hermanos dicen, pero ya el Evangelio se predicó, ¿por qué el Señor no ha venido por la iglesia? No. Está hablando de la segunda venida. ¿Cómo así, hermano? ¿Va a haber predicación en la gran tribulación? Déjeme a mí leer estos versículos que el tiempo se me está acabando, ¿sí? Apocalipsis capítulo 14. Voy a leer Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Predicación del evangelio en medio de la gran tribulación. Por eso Mateo dice, y será predicado este evangelio. Y cuando se termine de predicar en todo el mundo el evangelio en medio de la tribulación, vendrá el fin. ¿Por qué? Porque Dios aún en medio del juicio tendrá misericordia y le dará a la gente la oportunidad de que se arrepienta. Pero ya no como hoy que tenemos al Espíritu Santo. Ahora será más difícil. Y dice el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 9 al 11. Mire, hermano, para responder lo que usted decía ahorita. Dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia,
y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Sí, en la gran tribulación se va a predicar el evangelio, pero si la gente no cree hoy y culpa a Dios porque le falta un pedazo de salchichón en la nevera, imagínense con úlceras, con plagas, con hambre, con violencia, con destrucción, familias, un padre de familia viendo cómo su hijo está sufriendo en medio de una plaga, sin tener nada que darle de comer, corriendo con él de arriba hacia abajo porque aquí acaban de tirar un petardo, aquí acaba de caer una explosión, aquí vienen estos a levantarse contra los otros. Dígame, en medio de esa angustia, ¿qué va a pensar la humanidad? Ahí es donde todo el mundo va a decir: Dios, ¿dónde estás? Mi hijo, ¿cuántos años no estuve ahí diciéndote arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete? ¿Y qué decías tú? Después, la vida es para gozarla. Al nombre del Señor. Amén. Debe haber gloria, así estemos hablando de la gran tribulación. No, y al nombre del Señor. ¿Qué señal habrá del fin de los tiempos? Fue la tercera pregunta que le hicieron los apóstoles en el capítulo 24 de Mateo. Y la Biblia dice: la destrucción del firmamento. Esa será la señal de que ya todo se terminó y el mundo conocido será destruido para ahora formar la nueva Jerusalén. Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 29 de Mateo. Vamos a leer el versículo 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, que después de la tribulación se oscurecerá todo el firmamento, caerá. Todo el firmamento caerá. Y Apocalipsis corrobora esto. Mire, vamos a ir al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12 al 14 de Apocalipsis. Dice, lo tenemos, Apocalipsis 6, vamos a leer del 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ese será el fin de los tiempos. La destrucción de la tierra física como nosotros la conocemos. Porque recuerde que el Señor ha prometido cielo nuevo y tierra nueva. Y para hacer cielo nuevo y tierra nueva, tiene que destruir el cielo viejo y la tierra vieja. Ese será el fin de los tiempos. Termino diciéndoles, hermano, no confundamos más la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Y si ya sabemos que las señales que nos indican que la segunda venida de Cristo puede ser en cualquier momento, mucho más el arrebatamiento de la iglesia, que no tiene ninguna señal, que puede ser en cualquier momento, que no sabemos si el Señor tiene previsto que la iglesia sea levantada
un minuto antes de iniciar la gran tribulación o 50 años antes de iniciar la gran tribulación. No se sabe. ¿Qué le toca a la iglesia? Estar preparados. Amén, hermanos.